Muy buenas a todos, bienvenidos a otra de las partidas de la final del Emiches Rapid, 15 minutos más 3 segundos de incremento. Carlsen llevaba otra vez las piezas negras, Wesley So con cierta presión, ya que la primera partida la había ganado Carlsen, esta era la segunda, traje la cuarta también, y bueno, pues esta quizás más igualada que las otras dos, hasta que, bueno, pues es verdad, hasta que deja de estarlo, pero con grandes movimientos por parte de los dos jugadores. C4, caballo F6 por parte de Carlsen, tras caballo C3 estamos en una apertura inglesa. Las piezas negras aprovechan para coger centro con E5, caballo F3 y caballo C6. Variante de los 4 caballos se conoce con este movimiento, pues la línea o la variante del fianchetto, lógicamente para fianchetar, ¿no? G3. Esto lo aprovechan las piezas negras para seguir golpeando el centro, jugando D5, primeros cambios, C por D5, caballo por alfil G2, evitando alguna captura más, y tras estos movimientos caballo F6 volviendo. Parece que la máquina no le gusta del todo, debido a que nuevamente, bueno, pues el caballo vuelve a su posición anterior, nuevamente se mueve la pieza, alfil C5 era otra de las opciones que movía la máquina, pero bueno, pues la partida sigue igualada. Enroque en corto, se responde con H6, como vemos ya Carlsen, bueno, pues tiene cierto control sobre las casillas negras, y tras jugarse A3 por parte de Wesley So, alfil D6. Pues siguiendo con el desarrollo, B4 con expansión en el flanco de dama y también para permitir el desarrollo de este alfil por el fianchetto. Como vemos, bueno, pues no le van quedando muchas casillas hasta el alfil donde desarrollarse una vez se juega o se mueva el peón de D2, y Carlsen también aprovecha, siguiendo con el desarrollo, para enrocar en corto. D3, torre E8 trayendo una torre más activa, la torre o centralizada, alfil B2 como comentábamos, y A6 también por parte de Carlsen, a lo que continúa la partida con torre C1. La torre ocupa una de las columnas, o la única, bueno, no, una de las columnas semiabiertas, la otra es la columna D, alfil E6, ya prácticamente con todas las piezas fuera, a excepción de la dama, y aquí Wesley So, bueno, pues ve que tras retirar el caballo a 4 hay una interesante casilla, que es la de C5, para ocuparla con el caballo, y Carlsen, bueno, pues de momento lo permite incluso jugando dama de 7. Es verdad que conecta las torres, dama y alfil, pues miran el punto de H3, bueno, pues un ojo sobre este caballo, se va a mover sobre C5, tocando varias piezas, entre ellas la dama, también el peón de B7, por lo tanto aquí Carlsen, aunque es verdad que entrega la pareja de alfiles o el alfil de casillas negras, debido a que bastantes peones están sobre ellas y también tiene varias piezas o peones controlando pues una parte en el flanco de rey con esas casillas, decide capturar en C5, aunque tras torre por C5, como vemos, bueno, pues la idea de Wesley So es meter muchísima presión sobre este peón semi aislado en el que está atacado hasta en 3 ocasiones. De momento Carlsen lo tiene defendido solo con el caballo, juega alfil H3 buscando cambios y alfil por H3. Si las piezas blancas van directamente por la captura de esta pieza, como vemos la barrita salta a favor de las negras, caballo por E5, caballo por E5 y tras alfil por hasta aquí todo correcto. Si las negras siguen capturando se ganaría quizás un peón, pero ahora existe esta intermedia, alfil por G2. Importante el movimiento para que tras esta jugada y recuperar la pieza, ahora se juegue B6 y bueno, pues el alfil al haber desaparecido, como vemos la torre deja de tener casillas, ya que bueno, pues los peones e incluso la dama, de ahí que se capture antes en G2 para evitar recapturar en H3, pues quite esta casilla central, ¿no? Junto con el caballo, ya que podría venir alguna captura extra. Es verdad que existe torre por C7, pero tras dama de 5 jaque se ganaría pieza y con ello la partida. Por lo tanto, Wesley So no cae en esa trampa. De momento tiene que esperar la captura de este peón, que parece fácil, ya que, bueno, pues tras alfil por H3 se ataca la dama, hay que recuperar la pieza y alfil por E5 ahora sí en la partida ganando la pieza. Pero Carlsen, al no tener bien defendida esa casilla, de repente juega caballo D7 y nuevamente pues como que todo se torna. Hay hasta triple ataque sobre esta posición. Wesley So hace el mejor y único movimiento en esta posición, ya que con el caballo retirándose no solo se ataca el alfil, sino también la torre, por lo tanto se amenaza a ganar la calidad. El tema es que si la torre se retira a una posición en la que bueno, pues no se le esté atacando, ahora las piezas negras estarían ganando la partida, ¿no? La pieza. Por lo tanto,
la jugada que hace es la siguiente y es alfil por C7, ¿no? Tras estos movimientos, la partida continúa con torre a C8. Carlsen es verdad que podría haber ganado la calidad, pero tras peón por torre C8 expulsando el alfil, podría venir a D6 o incluso retirarse a F4 y bueno, pues en D6, por ejemplo, vaya centro de peones fuertes, teniendo el de la columna de pasado que tendrían las piezas blancas y como vemos, bueno, pues seguiría la igualdad, pero con un centro pues de peones muy fuerte, ¿no? Pasado el peón, bien acompañados por otros dos peones y bueno, pues rápido para activarlos. Por lo tanto, al menos demora un poquito esta captura. Primero decide atacar al alfil y alfil F4 retirándose. Si retiras la torre, por lo tanto la calidad se está entregando sí o sí, bueno, pues te está cayendo la pieza y el alfil y bueno, pues no, desde luego que se pierde la partida, ¿no? Se pierde bastante ventaja, por lo tanto se salva la pieza. Ahora sí, caballo por C5, B por C5, nuevamente estos peones pues son bastante potentes y de momento Carlsen, bueno, pues vuelve a esta casilla de 2, quizás metiendo presión sobre este peón de 2. Quizás Wesley So debería haber jugado E4, parecía un movimiento más fuerte. Es verdad que el peón de momento queda defendido, no por el peón de F2 jugando E3, pero bueno, pues E4 parecía un poquito más interesante, ¿no? Más atrevido, más ambicioso, por decirlo de alguna manera. Al hacerse esta jugada también y no jugarse E4, pues este alfil queda de alguna manera pues ahí semi encerrado, quizás con alguna amenaza incluso de jugar G5, pero de momento, bueno, pues tras estas jugadas Carlsen decide jugar caballo E7 con ciertas maniobras. También lo hacen las piezas blancas, viene con ataque sobre la dama y tras esta retirarse a D5 parecía una casilla interesante G6, ya que viene una casilla más segura, se retira del centro, pero bueno, pues no puede ser atacada por el alfil, tampoco por la torre, el caballo tampoco, al menos directamente, y un movimiento de peón pues caería al caballo. Por lo tanto está muy seguro y además al no haber alfiles de casillas blancas, la dama controla perfectamente la salida del rey hacia G2, por lo que en un futuro podría hablarse de algún mate en primera, ¿no? Tras estos movimientos el alfil viene a D6, que bueno, pues de ahí que G5 quizás esta pudiese ser la salida del alfil. Seguía la presión sobre este peón y bueno, pues con este movimiento también la dama, además de tener control sobre la gran diagonal, también pues mete más presión o más control sobre C5. Parece que queda muy bien defendido, pero Carlsen, bueno, pues haciendo la mejor jugada súper interesante que es B6, ¿no? La idea es que, bueno, pues estaría cayendo el alfil. Primero alfil por E7 y ahora Carlsen, antes de recuperar, prefiere de momento recapturar este peón. Total, tiene el alfil atacado y el caballo también. Y aquí curiosamente, bueno, pues lo que hace Wesley So, yo creo que lo haría todo el mundo, ya que una de las dos piezas está cayendo, el alfil o el caballo, y lo que hace es recuperar ese peón que ha perdido y así, bueno, pues por la calidad cuenta con dos peones de más. El tema es que este movimiento es peor y había una jugada más potente activando la dama, siendo muy difícil, pero lo vemos ya que lo marca la máquina y es una jugada que no se entiende ya que es dama G4. Aquí por un lado torre por E7 no es posible ya que la dama se activa y toca la torre, y si peón por recuperando, bueno, pues esta pieza, la calidad, pues tienes alfil F6. Por un lado se está amenazando mate en G7 con la dama y por otro lado a una jugada como G6 debilitas un poquito la estructura de peones y bueno, pues puedes recuperar el peón en D4 con el alfil, o incluso parece que con la dama es un poquito más potente y parece que seguiría la igualdad. Decide capturar con el alfil por C5 y bueno, quizás esa calidad que tiene de menos Wesley So le va a empezar a pesar. De momento torre por C5, había que recuperar esa posición. Las blancas cuentan con torre y dama en primera, dama 4 estirándose, atacando en A6. Carlsen ignora el ataque sobre dicho peón. Buena jugada podía ser defenderlo, pero sería muy pasivo. Decide doblarse y su idea es entrar en el C1. Como decimos ahora, la dama en D5, que ponía que era un error, ahora tiene muchísimo más presencia que estando anteriormente en G6, ¿verdad? Tras estas jugadas, bueno, pues sigue la igualdad, dama por A6, torre C1 y H4, dando una casilla extra al rey que es en H2.
Aquí a un movimiento y por ver la fuerza del ataque de las negras como caballo de 2, vemos que la barrita salta, ya que la dama también al capturar pues ha quedado fuera de juego de la defensa de las piezas blancas, pues parece que sería tarde, ¿no? Torre por F1 jaque, no queda otra que capturar y esto lo aprovecharía las negras no para meter la torre en C1, sino para, bueno, pues dar este jaque única, cubrirte con el caballo y metes con la segunda torre, con la segunda pieza, mejor dicho, bueno, pues estás ganando la partida. Por lo tanto, bueno, pues sería inviable hacer un movimiento y bueno, pues bastante presión por parte de Carlsen, y por otro lado parecía que traer la dama a 4 sería lo suyo, ¿no? Ya que de alguna manera pues viene a defender alguna casilla de la primera también, y en caso de que haya cambios y tras quizás algún jaque, pues también puede haber cierta presión metiendo la dama en E8, pero bueno, pues de momento H4 ya está en el tablero, salta la barrita como vemos, y rey H7 ahora sí Carlsen sin ninguna prisa, ¿no? Antes jugaba torre C1, pero bueno, torre C8, perdón, no metiendo la torre en A8 defendiendo, pero ahora decide jugar una jugada más tranquila. Torre por F1 jaque, pues era muy potente, tras rey por F1, pues puedes meter ahora la torre directamente, das el jaque, el rey prácticamente no tiene escapada, y tras rey E2, dama H5 con jaque. El rey pues puede venir a esta posición, lo cual sería mate con la dama, y un movimiento como F3 debilitas bastante la estructura de peones. Ahora se recomienda volver con la dama a D5, evitando quizás E4 ya que está cayendo el caballo. También, por otro lado, bueno, pues está entrando la dama en esta posición con temas quizás de mate y bueno, pues sería una posición bastante ventajosa para las piezas negras, ya que el rey blanco queda como detrás de sus peones. El caballo hemos visto anteriormente en una línea que traerlo a E2 pues parece que no ayuda, y esta dama se ha retirado, ¿no? De alguna manera de una posible defensa rápida. Bueno, pues tenía Carlsen la posibilidad de concretar más rápidamente, decide llevar el rey pues a una posición súper segura, evitando esos temas que hemos comentado de algún jaque en la octava, rey H7 y dama 4 volviendo ahora, pero parece que es algo tarde. Parecía que una jugada como dama B5 intentando buscar cambios con el caballo pues parecía menos malo, ¿no? Difícil ya la posición para las piezas blancas, se opta por este movimiento. Ahora sí Carlsen captura en F1, rey por F1, mete la torre en C1 y bueno, pues da este jaque, el rey se escapa a E2 y dama H1, bueno, pues con temas casi hasta de mate, ¿no? En la primera, aquí hay que comentar que la dama, bueno, pues controla al menos el mate directo en la posición, por lo tanto la dama no se puede retirar de esta diagonal y venir a una casilla, por ejemplo, como B5, ya que vendría el mate. Aquí mantiene la defensa Wesley So jugando dama B3, salta más la barra, difícil jugar E4, ya que a un jaque quizás por parte de la dama en F1 pues el rey, por decirlo de alguna manera, puede escapar tranquilamente al menos a esta casilla de 3, pero bueno, difícil de jugar ya todo lo que viene en la partida. A partir de ahora dama B3 manteniendo la dama pues en la diagonal, como decimos, y tras estas jugadas se da el jaque primero con la torre en E1 y tras el rey retirarse a D2, fundamental no dar el jaque con la dama en esta posición, porque como vemos la partida iguala gracias a rey F3, el rey se retira de esta primera y segunda fila pasando a la parte de delante, y ahora aunque venga algún jaque y tenga calidad, pues también las piezas blancas cuentan con peones pasados y un caballo activo y una dama también. El rey no correría peligro, Carlsen no falla, juega torre E1, evita que el rey escape vía F3, viene a esta posición y ahora torre B1 achuchando a la dama. Por un lado, si la dama captura en F7 sería perdedor, bueno, pues se puede venir con la dama a E1 o a C1, con este jaque pues estás dando finalmente mate para que el rey no escape vía C3, y en caso o se puede jugar no dama E1 y dar el jaque de esta manera, ¿no? En D1 y evitamos que el rey escapase vía C1. Por lo tanto, bueno, ¿qué más se puede jugar? Opta por jugar Wesley So dama C2, manteniendo la dama en la posición, pero bueno, pues mate en una. Si queréis podéis pausar el vídeo y en caso de que lo encontréis. Contaba Wesley So con muy poquitos segundos en el reloj, como vemos, y bueno, pues pierde la partida tras el mate por parte de Carlsen, trayendo la dama finalmente a E1.
Este era el principio de fin de Wesley So, ya que se ponía 2 abajo, y aunque la tercera partida la ganó, ya veo si la traemos, bueno, pues en la cuarta Carlsen, como vimos en una partida anterior, ya le había destrozado. Por mi parte nada más respecto a esta partida y vamos hablando para otras. Un saludo y buen domingo. Chao.